Mis hermanos, es un gusto verlos esta mañana y quisiera rogarles que abrieran sus Biblias en Apocalipsis 19, versículos del 7 al 10. Nuestro tema de esta mañana son las bodas del Cordero. El fin de toda nuestra carrera, fíjense, estar ahí juntos todos y compartir con Dios eternamente ese amor tan misericordioso que Él nos ha preparado. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, te damos gracias porque esta es la promesa que todos en el mundo esperamos y la humanidad ha esperado por miles de años. Nosotros te pedimos que esta mañana el Espíritu Santo nos revele este lugar maravilloso que tú has preparado para nosotros y ese evento tan portentoso en los cielos. Te rogamos que sea tu poder a través de tu palabra la que hable a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces, por las expresiones, estas bodas son esperadas, pero también anheladas. Yo quisiera leerles una breve nota que les escribí sobre lo que era el matrimonio en los tiempos bíblicos. Dice: la preparación y celebración de las bodas en los tiempos bíblicos eran aún más complejas que las de ahora, y también duraban más. Constaban de 3 etapas diferentes. Era el desposorio en primer lugar, o compromiso. Era un acuerdo entre los padres de ambos, haciendo el contrato del matrimonio de sus hijos, que tenía fuerza legal y solo se podía romper con el divorcio, y se hacía antes de que estos llegaran a la edad de casarse, a los 13 o 14 años, y tomaba años la preparación del matrimonio. Segundo, esta etapa era la presentación, un tiempo de festividades antes de la verdadera ceremonia. Podía durar hasta una semana o más, dependiendo de la condición económica y social de las familias. Tercero, esta etapa era la más importante, la ceremonia como tal, durante la cual se intercambiaban los votos. Al final de la presentación, el novio y sus ayudantes irían a la casa de la novia y la llevarían junto con sus damas de honor a la ceremonia. Después de la celebración vendría una comida final a la que seguía la consumación del matrimonio. En la metáfora de una boda antigua, el arrebatamiento señala el tiempo en que el Señor Jesucristo lleva a su novia a la casa de su Padre. Durante la tribulación, la novia será arrebatada como iglesia y presentada en el cielo. Después de los 7 años en alegre y maravillosa comunión, serán las bodas del Cordero. Miren, qué maravilloso esto, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes y cuántos esperan el rapto? Porque fíjense que ese es el momento en que el Señor viene por su iglesia. Y eso es algo bien importante. Fíjense que si nosotros realmente estuviéramos incluidos de lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros viviríamos pendientes de nuestra propia vida para estar a tono con lo que Dios desea para nosotros, para que en el momento o que nosotros muramos o que nosotros seamos raptados por Dios, estemos precisamente preparados para estar en su presencia, porque tenemos todo el tiempo de vida es tiempo para que nos preparemos. ¿Se recuerdan que cuando nos tocaban exámenes, 2 días antes estudiábamos como locos a 1000 por hora, ¿verdad? Y habíamos tenido todo el año para estudiar, pero el día del examen hasta no dormíamos, y hasta la mamá decía: ay, pobre mijo, ni ha comido, estudió toda la noche y todo el año baraganeó.
Así nos pasa con las cosas de Dios, las vamos relegando y las vamos dejando. Pero llega un momento en que nos hacemos nosotros la pregunta, ¿y si me quedo? Porque ese es el gran problema. Son 7 años de gran tribulación los que van a haber sobre la tierra. Fíjese que Jesucristo en su misericordia explicó en Mateo 24 y 25 que no había habido un tipo de tribulación como esa antes para la humanidad, ni en ese momento lo habría, ni en el futuro tampoco. O sea, es un dolor en la humanidad tan gigantesco, tan terrible, que no tiene comparación. Jesucristo lo explicó. Por eso es que el Señor, como quisiera que nosotros nos metiéramos en la palabra y comprendiéramos que este es el fin, porque las bodas es el final. Ahí es donde nosotros nos vamos a sentar como la esposa. Y quisiera explicarle, para que usted tuviera un concepto más definido de lo que estamos platicando, que son 4 fases las que vamos a ver: el esposo, la esposa, también los convidados, porque van a haber convidados, y la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces empezamos con el esposo. En la Biblia la figura del esposo nos es familiar. Miren lo que dice Juan el Bautista. Si usted me acompañara en su Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 29, dice la palabra: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, porque él era el amigo, pero Cristo es el esposo. Ahora, piensen ustedes qué clase de esposo es él. Miren, nosotros tenemos un parámetro en cuanto a los esposos humanos, pero nosotros los esposos humanos no alcanzamos a llenar ese marco en el que está Jesucristo. Vamos a leer más adelante cómo Pablo, que curiosamente no estaba casado, explica cómo los esposos deben amar a su esposa. Y aquí caemos en lo que hemos platicado otras veces, que el concepto de amor nosotros no lo hemos logrado recibir directamente y como debe ser. La gente piensa que el romanticismo es amor, pero fíjense que el amor no es eso. Pablo explica en 1 Corintios 13 y dice en el versículo 1 que si él, dice, diera incluso su cuerpo para ser quemado, o el sacrificio de todas sus posesiones para dárselos a los necesitados, y no tiene amor, dice que eso viene a ser algo vacío. Ahora, ¿por qué insiste tanto Pablo e incide tanto en el que tengamos amor? Porque fíjense que Dios es amor. Entonces, cuando está hablándose de amor, estamos hablando de algo que es superlativo. Es algo que no es común, algo que no es corriente y algo que no se obtiene en la tienda. El amor es algo que nosotros podríamos decir: mis ancestros no me enseñaron, entonces yo tampoco. Pero no, fíjense, porque cuando ustedes le abrieron su corazón a Jesús y le dieron: Jesús, nosotros te abrimos nuestro corazón y te recibimos en él, como no como un huésped, sino como parte de nuestra vida cotidiana. Aunque ustedes no lo crean, lo que entró en ustedes fue el amor, porque Dios es amor. ¿Se recuerdan que el canto que tenemos de bienvenida dice, basado en 1 Juan capítulo 4, que en esto consiste el amor, ¿verdad? En que nos amemos unos a otros. Porque si nos amamos unos a otros, van a notar algo sobrenatural en nosotros. Porque nos critiquemos unos a otros es lo más corriente, pero que nos amemos unos a otros, eso no es corriente. Y eso es algo que Dios está observando. Porque Dios no observa lo externo de nosotros, Dios ve lo interno, lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso Pablo explica en Gálatas 6, dice él claramente que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué nos demanda Dios a nosotros? Que hablemos siempre la verdad. ¿Por qué nos dice eso? Porque, por ejemplo, cuando un hombre enamora a una mujer, ¿será que le está diciendo la verdad? Ya no doy ni qué hablar, ¿ya vieron? Entonces, nosotros tenemos que comprender
que es un amor maravilloso, el de Jesucristo por la iglesia. Ahora, déjenme explicarle algo. La iglesia no es este edificio, la iglesia son ustedes, soy yo. La iglesia son las personas que están amando a Jesucristo y su venida, porque no es simplemente amar a Cristo, sino estar amando su venida, porque puede ser en cualquier instante. Por eso nosotros debemos estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Y eso lo dijo Cristo, que el único que lo sabía era el Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que esmerarnos en mantener esa posición espiritual siempre. Pablo nos habla de esta figura, y yo quisiera que lo viera conmigo, si es tan amable, en 2 Corintios 11, versículo 2. Dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y usted podrá preguntarse: ay, pero ¿a qué hora nos vamos a limpiar todos nosotros de pecado? Es que no somos nosotros los que nos limpiamos, Él nos limpia de pecado. Fíjense, Él sabía que nosotros en nuestra naturaleza humana estamos incapacitados para limpiarnos de pecado, porque nos acabamos de limpiar ahorita y adelante pecamos. Pero cuando Él nos limpia, Él es el que se encarga de mantenernos limpios y relucientes. Se fijó que ahí decía que la ropa que usted se va a poner en el cielo es blanca, limpia y resplandeciente. Un lino dice que es finísimo, pero ese es elaborado por usted desde aquí, desde la tierra. Usted lo ha ido tejiendo a través de las buenas obras. Pero yo quiero explicarle algo, porque no son buenas obras que emanan de usted, no son sus buenas acciones, no son los buenos gestos que usted tiene, sino es la fe que usted pone en Jesucristo, para que al estar de Él dentro de usted, fluya ese poder de bondad y de amor que no es nuestro, sino que es de Dios, que viene hacia nosotros. Porque Jesucristo lo dijo claramente: si ustedes, siendo, ¿qué dijo? Malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, o sea, estaba declarando que en nosotros no hay nada bueno, nuestra naturaleza es de pecado. En una oportunidad me dijo una persona a mí: y cuando un niño recién nacido está en medio de sus padres, ¿me va a decir usted que ese niño tiene pecado? Sí, es el pecado original. Él nació con pecado. Somos una naturaleza caída. Por eso tuvo que venir un segundo Adán, que es Jesucristo, y a través de Jesucristo nacer de nuevo espiritualmente, para ser realmente limpios y restaurados como iglesia para Dios. Por eso Él dijo que Él no habitaba en templos hechos por las manos del hombre, sino que ahora habita en ustedes y en mí. Nosotros somos templo del Dios viviente. Es un concepto que nos cuesta mucho aceptar o entender, pero no se quiebre la cabeza, porque eso es palabra de Dios. Y cuando Dios lo dice, debemos creerlo. Porque si algo hay en Dios, y es una de sus características maravillosas, es que Él no puede mentir. No tiene capacidad para mentir, porque Dios es verdad. Jesucristo dice en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Dios tiene esa verdad para nosotros y quiere que andemos en esa verdad. Si usted fuera a Efesios, en el capítulo 5, le ruego que le ponga atención. ¿Sabe por qué? Porque es curioso, porque Pablo no tenía esposa, nunca se casó, pero él había estado con Dios en el cielo. Cristo le había explicado la función del esposo con la esposa, que es la iglesia. Por eso él tenía un concepto tan definido y tan perfecto para el matrimonio. Porque yo le voy a explicar algo. Satanás ha luchado contra el matrimonio toda la existencia humana, porque el matrimonio es la base de la sociedad, es el fundamento de la sociedad. Por eso el matrimonio es tan importante, aunque ha sido tan desacreditado. Pero mire lo que dice Pablo, por favor. Efesios 5, del versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la iglesia está pulcra, ¿por quién? Por Cristo. Porque en esa cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, para que nosotros fuéramos libres de culpa y de condenación. Ahora, para hacernos acreedores a esa gran bendición sin parangón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Amén. Creer. Ahora, ¿cuál es la parte más difícil en el ser humano? Creer. Yo les he dicho siempre a ustedes que en Guatemala dicen una bola y todo el mundo la cree a pie juntilla, ¿verdad? Y hasta le agregan, es que lo dijo CNN. Pero fíjense que cuando Dios nos dice estas cosas en la palabra, a nosotros no nos conmueven. Perdón, pero es la verdad, no nos altera. Sí, así dice la Biblia. Pero no nos damos cuenta del poder que esto implica. Porque la palabra de Dios, fíjense que tiene vida y tiene eficacia. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos, porque su propósito es dividir lo que es nuestra alma, o sea, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, de nuestro espíritu, que es la parte santa y perfecta que está dentro de nosotros. Lo único que puede hacer esa separación para que nuestro espíritu comience a crecer, a madurar, a comprender y a no ser religioso, sino a ser alguien convencido realmente, es que la palabra de Dios separe el alma de nosotros. El mayor estorbo que usted pueda tener para entregarse a Jesucristo y a la vida eterna, no vaya a creer que está fuera de usted, está dentro de usted. Porque nosotros a veces somos nuestros peores enemigos. Nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestro criterio, todo eso arruina. Fíjense que las personas que funcionan así no pueden ser fieles con Dios. Y ese es un requisito indispensable para ir con Dios, tener fidelidad. Porque la fidelidad es parte, pero impactante, en las cosas que hacemos para Dios. Dios como quisiera que fuéramos fieles. Mire, si usted ha tenido un empleado alguna vez, y ese empleado es cumplido, es puntual, es obediente, es servicial, no trabaja por el dinero, usted llega a apreciarlo profundamente. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que no tiene un interés mezquino. Tiene fidelidad hacia usted. Trabaja con usted, para usted. Ahora, cuando un empleado es malo, ¿usted qué hace? Lo despide. Si alguien no funciona, hay que despedirlo. Pero nosotros, como hijos de Dios, le fallamos constantemente. ¿Nos despide Dios, hermano? Jesús contó una parábola y dijo, fíjese, dice que él llegó a un lugar donde estaba una higuera porque tenía mucha hambre. En la mañana el Señor se levantó y no había McDonald's, pues no había restaurante de comida rápida. Él se levantó con mucho apetito, con mucha hambre, y cuando vio esa higuera tan frondosa, fue a la higuera y buscó por todas partes y no tenía un solo fruto. Tenía mucho follaje, pero no tenía un solo fruto. Y le dijo, maldita seas desde tus raíces, no crezca más en ti fruto. Y cuando venían de regreso, aquella higuera tan verde, tan preciosa, tan linda, estaba totalmente seca. Y los apóstoles se habían fijado y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste está seca totalmente. Cosas mayores van a hacer ustedes, les dijo él. Pero realmente, cuando uno analiza eso, es más complejo de lo que se mira, porque era una época que explica la Biblia que no habían higos, pero que las higueras en esa época producían unos frutos que se llaman borrocas, como que fueran ensayos, por decirle algo, de la cosecha que va a venir. Porque esa higuera era figura de Israel, y Dios fue a buscar si había algún fruto en Israel, y no había ni uno. ¿Y qué vino después de la crucifixión del Señor? Si usted hace memoria, la diáspora, se secó Israel. Las 10 tribus del norte se perdieron. En el sur solo quedó Benjamín y Judá.
todo lo demás se perdió. Y aún esas mismas se perdieron. Por eso es tan importante la fidelidad con Dios. Dios quiere que nosotros sintamos en nuestro corazón ese deseo. Hay 3 frases aquí en lo que estábamos leyendo acerca del esposo. Él posee a la iglesia, prepara a la iglesia y también presenta a la iglesia. La iglesia es poseída, preparada y presentada en el cielo, porque Él es el que nos va a presentar en el cielo. Note por favor, porque son cosas que no le ponemos mayor énfasis, pero fíjese que el rapto es precisamente porque el esposo viene a traer a la futura esposa. Y cuando Él venga, entonces la iglesia es levantada del suelo por el poder de Él y va a estar con Él, así dice, para siempre. La iglesia va a estar como esposa con Él para siempre. O sea, es una figura de lo que le leí al principio, de cómo era la ceremonia de los matrimonios en la antigüedad. Y Cristo viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Nosotros tenemos que pensar en eso, porque cuando venga el rapto, que ahorita hace reír a la gente lo que le estoy diciendo, piensa que es ciencia ficción, aunque todo se está cumpliendo conforme lo dice la palabra de Dios. Pero en el momento del rapto, los que se queden van a llorar como ustedes no tienen una idea. La gente cree que ha sufrido mucho. Déjenme explicarles. En la tribulación va a haber verdadero sufrimiento. Ahí sí va a haber sufrimiento. La gente va a anhelar morirse. Van a querer perder la vida. Pero hay una profecía que dice que la muerte ha huido. La muerte no está. Por más que quieran morir, no van a poder morir. Van a tener que enfrentar el dolor y el sacrificio. Imagínense por un momento que cuando en la tierra está ese sufrimiento espantoso, sin límite, usted como iglesia va a estar en la fiesta de bodas en el cielo. Y al terminar esa fiesta de boda en el cielo, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Vence en Armagedón a Satanás y a sus huestes. Los encadena y los mete en un lago de fuego de azufre. Y también nosotros vamos a estar sobre la tierra, pero es una nueva tierra. Una tierra donde no existe el pecado que hay ahorita. ¿Y cómo le puedo yo confirmar eso? Porque Isaías explica que cuando eso acontezca, dice que el león va a caminar junto con un cordero. Junte ahorita un león con un cordero y me dice qué pasa. No encuentra ni la lana. Se lo trae entero el león. Pero note el cambio que va a haber. Uno no le pone atención a eso. Pero Dios está explicando a través de Isaías que va a ser un cambio tan profundo y tan radical en la naturaleza humana, en las bestias y en las personas, que vamos a ser totalmente diferentes. Vamos a ser distintos. ¿Va a haber pecado? Desgraciadamente sí. En el milenio va a haber pecado. ¿Sabe quiénes? Los embarazos que se cumplen después de la gran tribulación. Los niños que quedaron después de la gran tribulación no tienen la naturaleza que nosotros traemos del cielo. Porque recuerde que nosotros fuimos raptados por Dios y nos dio un cuerpo como el de Él. Un cuerpo perfecto, impecable, indestructible. Pero los que han quedado después de la gran tribulación tienen ese problema. Por eso a los 1000 años tiene que haber una nueva resurrección. Pero eso es para castigo. Aunque eso lo veremos en otra oportunidad. Aquí estamos viendo que la iglesia es obra de las manos del Señor. Que la iglesia es su alma. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Esta mañana, cuando usted se levantó, llegó alguien a decirle a usted: te amo como nadie te ama. Perdone, dígame sinceramente, alguien, levante su mano si alguien le dijo eso, una persona llegó y le dijo eso a usted. Eso es lo que le estoy preguntando. Porque Dios sí le dice a usted: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y eso no lo dice Él. Le dice también: tú eres mi especial
tesoro. A nosotros nos cuesta entender eso. Vaya conmigo a Isaías 53, por favor, y vea conmigo el versículo 11. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero mire lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí está, eso es de Jesús. Jesús va a ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? La iglesia, nosotros. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea, iniquidades son injusticias. Esas injusticias tan naturales en el ser humano van a ser llevadas por el Señor, para que no estén sobre nosotros. Y luego, ¿a quién vemos? A la esposa. Hay un contraste aquí, porque fíjese que en la Biblia explica que hay una esposa verdadera y una esposa falsa. Pero yo quiero que usted comprenda en su justa dimensión lo que le estoy hablando. Fíjese que no está hablando de una religión y de otra. ¿Ya se fijó? Está hablando de una esposa verdadera y de una esposa falsa. Porque normalmente le ponemos hasta rotulito: esta es la falsa y esta es la verdadera. No es así. Estamos equivocados. La Biblia no explica de esa manera. Aquí nos está diciendo, si usted va conmigo a Apocalipsis 19, versículo 2 y versículo 8. Dice Apocalipsis 19, 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y en el versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, de la verdadera, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hay una iglesia que va a ser raptada por Dios porque es la verdadera, y hay una iglesia que es falsa. Ahora, eso no le pone nombre, no le pone título, no dice es tal religión o tal religión, porque ¿saben qué? No está hablando de religiones, está hablando de su esposa. ¿Usted es una religión? No. Usted es un hijo o una hija de Dios, que tiene una relación con Dios. Pero lo importante aquí es que para ser hijo o hija de Dios hay características que el Señor va a ver para llevarnos. No simplemente decir yo soy tal cosa, no. Dice que la verdadera está asociada con su Señor en su reino, como leímos en Apocalipsis 19, 7 y 8. Y ahí habla del lino fino, limpio, brillante, resplandeciente, ¿verdad? Que son sus acciones justas. Dice en el versículo 19, 8, si usted lo ve conmigo: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los... O sea, usted va a estar vestido de esas características que Dios puede ver. Mire, ¿será que la esposa suya lo conoce a usted al 100%? ¿Será que usted conoce a su esposa al 100%? No, hermano. Y eso no lo digo yo. Si usted va a 1 Corintios capítulo 2, lo explica Pablo. Dice: ¿quién conocerá el espíritu del que está a la par de él? Solo la persona que tiene su espíritu. Incluso dice: ¿quién conoce a Dios? Dice: solo el Espíritu Santo. Él conoce a Dios. Ahora, ahí hay algo especial, porque dice: ¿y quién conoce de ustedes a Dios? Porque quiero decirles, dice Pablo, estoy parafraseando, está diciendo Pablo que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le revela quién es Dios, cómo es Dios y qué hace Dios. Por eso es tan importante que tengamos a Dios en nuestro corazón, no como una religión. Usted necesita tener conocimiento verdadero de Dios. ¿Quién es Dios? Que no sea una filosofía, un conocimiento, una idea. No, Dios es tan real o más real que nosotros. Y Dios quiere tener con nosotros comunión. Él quiere tener una relación profunda con nosotros. Ahora,
¿Qué nos distrae y nos separa de esa relación a nosotros? El mundo. Porque donde estamos, nosotros tenemos otras prioridades. Dios no es nuestra prioridad. Otras son las prioridades que tenemos. Pero va a llegar un día en que nosotros maduremos espiritualmente y vamos a lograr traspasar ese lindero, y entonces vamos a tener una comunión profunda con Dios, y créanme, nos vamos a deleitar en ello, porque es deleitoso. Tener relación con Dios es precioso, hermanos. Tener esa comunión, ese momento. Fíjese que hay un momento en que usted tiene tan vinculante su relación con Dios que no la quiere perder. Tiene miedo de perderla. Hasta se pregunta en su corazón, ¿será que mañana voy a volver a sentir esto que sentí hoy? Como que Dios se alejara. Déjenme explicarle algo. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros sí nos alejamos de Dios. Desgraciadamente. Nuestra naturaleza es así. No es de fidelidad, sino es inestable. El día de la gloriosa presentación se acerca, como leímos en Efesios 5, del 25 al 27, donde Pablo explica de la esposa. Pero ¿quién es la esposa? Unos dicen que es su denominación, que es su religión, que es este, que el otro, pero no es así. Porque lo que el Señor nos dice, que en primer lugar tenemos que considerar que son puros, son fieles, pero también son comprados. En Apocalipsis 14, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: estos son los que no se han... Pónganle atención si es tan bondadoso a esta porción. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo quiero que comprendamos el concepto cuando dice que no se contaminaron con las mujeres. Si no lo comprendemos, vamos a pensar que las mujeres son contaminantes, ¿verdad? Esa es la primera idea que tenemos. Pero hermenéuticamente, cuando lo analizamos espiritualmente, vemos que lo que está diciendo es que el hombre es proclive a dejarse llevar por su sensualidad. No es que la mujer esté mal, es el hombre el que no está bien. ¿O usted no ha visto que cuando pasa una dama bonita le dicen cosas? Hasta la Rocío Dúrcal hizo una su canción, se recuerda que decía: los piropos de mi barrio son muy castizos, tienen encanto, tienen hechizo, decía ella. Porque al hombre, ¿qué se le van? Los ojos. ¿Y los ojos a dónde nos llevan? Al deseo, a la concupiscencia, a todos. A mí me dijo una vez en Estados Unidos una señora, ay, me dijo, dichosa su esposa, me dijo, que a usted no le gustan las mujeres. Ah, pues le dije yo. No, le dije. A mí me gustan las mujeres, son lindas, son preciosas las mujeres. Lo que ya no me gusta, le dije, es dejarme ir de cabeza, porque me haría daño yo y le haría daño a mi familia. Jesús dijo algo: el que mira a una mujer, dice, con sus ojos y la desea, ya fornicó con ella en su corazón. ¿Así dijo? Casi dice: hasta mujeriego ese que no sé qué, que no. Dice Pablo: no juzguen, porque ustedes son iguales. Y es cierto. O sea, Dios quiere que comprendamos que estos son escogidos de Dios y limpios de Dios, porque trataron de huir de la tentación. Yo siempre le he dicho a usted: no enfrente la tentación, porque no la va a soportar. Huya de la tentación. No estamos capacitados para enfrentarla. Hay que huir de la tentación. Y no le hablo solo de eso. Usted está a dieta, y ¿qué es lo primero que hace? Piensa. No le estoy diciendo que se esté comiendo el pastel, pero no se lo saca de la cabeza. No se lo está comiendo, lo está pensando: ay, pasé por el pollo campero y ese olor. O sea, Dios está tratando de decirnos aquí
que cuando nosotros nos llenamos del poder del Espíritu Santo, estamos por encima de todas esas reacciones tan humanas que nos caracterizan a todos nosotros. Somos en primer lugar puros. En 1 Corintios 10 vamos a leer 3 versículos, el 7, el 8 y el 14. El 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, el ser humano tiende a crear sus propios ídolos. Si usted fuera conmigo, por favor, a Éxodo 32, versículos del 2 al 6, le voy a explicar rápidamente. Éxodo 32, del 2 al 6. Moisés sube a hablar con Dios, Dios le da las tablas de la ley, pero ese tiempo que él estuvo ahí, el pueblo se desesperó y se llenó de miedo. Y entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron a Aarón, que él era hermano de Moisés: haznos un Dios, porque Moisés ya no vino y como que no hay Dios, y queremos un Dios. Tráiganme todos los aretes, les digo, y fundieron todo lo que era de oro y les hizo un becerro. Pero véanlo conmigo en su Biblia, por favor. Dice el verso 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar de delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Verso 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó. ¿A qué dice su Biblia? A regocijarse frente a una estatua de oro, ¿verdad? Que era un becerro. Déjenme explicarle, porque alguien dice: pero ¿por qué un becerro? Porque la primera letra del alfabeto hebreo desde esa época era la cabeza de un toro. La letra Aleph está representada por la cabeza de un toro, de un becerro. Por eso es que lo hicieron de esa manera. Pero era entonces un ídolo. Y esto a Dios le ofendió profundamente. Pero no se queda ahí. En el versículo 8 de 1 Corintios 10, si usted fuera tan amable, 1 Corintios 10, verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Le voy a explicar rápidamente. Esta porción la vamos a leer también. Estos llegaron y se metieron en un lugar donde Dios les dijo: no se metan ahí. Y se metieron necios y se juntaron con un montón de mujeres lascivas con las que tuvieron sexo. Pero fue algo tan exagerado que Dios los tuvo que reprender y murieron 24,000 personas. Pero fíjense que sería tan terrible que estos hombres ya no pensaron en Dios, no pensaron que era el pueblo escogido, no pensaron que tenían promesas y que iban a la tierra prometida, sino que se les olvidó todo eso y se dejaron ir, dice, tremendamente por el sexo, atraídos por la carnalidad, y buscaron brutalmente la carnalidad, y esto lo que hizo fue hacerles mucho daño. Si ustedes pudieran ver conmigo en Números 25 del 1 al 9, si fueran tan amables. Dice la palabra: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de un celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Si no es por el celo de ese sacerdote, que entró cuando estaban fornicando y los atravesó a los dos, Dios hubiera destruido a Israel. Yo les quiero decir algo. A veces nosotros pensamos que como Dios no actúa castigándonos rotundamente, no ha pasado nada o Dios no existe. No es eso. No nos confundamos. Ahí lo que estamos viendo se llama misericordia de Dios. Dios es misericordioso. No es que sea alcahuete o ultra tolerante. Él tiene paciencia con nosotros y esperanza que un día vamos a comprender y vamos a ser transformados. La adoración de los ídolos era la principal expresión religiosa en Corinto. Las estatuas de madera o piedra eran veneradas y adoradas por la gente y les daban crédito por lo que Dios era capaz de hacer, como proveerles un buen clima, una buena cosecha o buenos hijos. La idolatría sigue siendo un serio problema hoy y aparece en distintos envoltorios. No ponemos nuestra confianza en estatuas de madera o piedra nosotros los cristianos, sino en los billetes y en las tarjetas de crédito. Confiar en las cosas que solo Dios puede proveer es idolatría. En Dios tenemos que confiar en las cosas que nos da. Nuestros ídolos modernos son símbolos de poder, placer o prestigio que son altamente recompensados. Cuando comprendemos los paralelos contemporáneos con la idolatría, las palabras de Pablo, huid de la idolatría, vienen a ser más significativas. Mire por favor en 1 Corintios 10, el verso 14, lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, ¿qué dice su Biblia? Huid de la idolatría. Fácil es señalar a alguien como idólatra, pero fíjense que Dios aborrece que señalemos a los demás. Dios quiere que nos miremos a nosotros mismos. Mire, Pablo, en la sabiduría que Dios le enseñó en el cielo, explica en Romanos capítulo 2, versículo 1 y dice, por lo cual dice, dice, ahí regaña. ¿Saben por qué? Porque está diciendo, estás fijándote en los errores de aquel y lo estás considerando mal y no te fijas que tú eres igual. Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Por eso es que el propósito del Evangelio no es para aprender y señalar al otro. El propósito del Evangelio para ustedes y para mí es para que aprendamos a vernos a nosotros mismos. Para que tengamos una actitud de barro ante el alfarero, para que Él nos dé la forma que debemos tener para Él, no la que nosotros creemos con nuestra mente. Porque nosotros tenemos nuestros conceptos de, no, yo sé cómo llevo las cosas, yo sé cómo hago mis cosas, yo sé cómo tengo mis tratos con Dios. No, hermanos, no es así. Dios es definido y lo explica en su palabra. Su palabra es perfecta y es clara. Lo que no nos gusta es lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7 de su carta. Santiago nos dice con claridad la clave, pero no nos gusta ni la obedecemos. Ahí dice claramente, someteos pues a Dios, es lo imposible, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Pero el gran problema para nosotros es someternos a la voluntad de Dios, porque somos muy arrogantes con Dios, somos muy orgullosos. No es que yo no entienda a mi manera, no, hermano, no es así. Dios nos lo explica con claridad, es para no someternos a su voluntad. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted se somete a la voluntad de Dios, explíqueme, ¿qué gana Dios? Yo, si me someto a la voluntad de Dios, voy a ganar mucho. Mire, Jesús no miente. Jesús dice en Mateo 6:33,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, ¿os serán, dice? Añadidas. Esas son añadiduras que le vienen al que se somete a Dios. ¿Es fácil? No, pero Dios lo ayuda. Mire, usted podrá decirme a mí, es que he intentado, hermano, pero doble rodillas. Si usted dobla sus rodillas, Dios lo va a transformar y lo va a cambiar. Dios puede transformarlo. Dios puede hacerlo una persona nueva, un ser diferente, con otros deseos, con otros pensamientos, con otras metas. Mire, ¿qué es la vida, hermanos? Y no estoy filosofando. La vida es un paréntesis antes de la muerte. ¿Cuándo se van a morir ustedes o me voy a morir yo? ¿Quién lo sabe? Ninguno. Ahora que estoy vivo, ahora yo puedo hacer un esfuerzo para que Dios me cambie. Porque Filipenses 4:13 me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a Cristo y le digo, Señor Jesús, no puedo. Soy una vaina, soy necio, soy terco, soy pecador, Señor. Porque yo estoy luchando, porque quiero ser como tú me dices que debo ser para que mi vida sea distinta, para que se llene ese vacío que tengo dentro de mí, que quiero llenar con cosas. Yo necesito ser transformado y cambiado por tu poder, no por mi mente, Señor. Yo mismo soy mi estorbo. Ayúdame, porque no puedo. Declaro mi incapacidad ante Dios. ¿Y qué hace Dios? Me empieza a revelar y me empieza a enseñar. Y cuando meto la pata y peco, ¿usted cree que Dios me da un coscorrón? ¿Qué pasó? No. Dios estira su mano y me levanta y me dice, ¿te caíste? Sí, Señor, yo te voy a curar. Esa herida yo la voy a sanar. Y vamos a seguir caminando juntos. Así es Dios. Dios no es humano, no reacciona como humano. Nosotros sí somos como la banda, ¿se ha fijado? Estamos en una conversación y fíjate que yo esto, el otro. Eso lo digo por mí, claro, ¿eh? Cree que me van a sorprender a mí. Ando en el baño y ya vengo, ¿ves? ¿O no somos así, hermano? Dios no quiere que seamos así. Usted créale, cuando Dios le dice algo, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno que me dijiste. En un lugar él les dijo, y aquí entre las hermanas hay una que es re chismosa, pero Dios la quiere sanar en esta noche. Como 4 pasaron. Pero ¿sabe qué? El Espíritu las reargulló y las ayudó. Porque botaron la vergüenza y reconocieron que eran chismosas. Baja que aquí no hay chismosas. Entonces, tenemos que ser fieles también, porque hemos sido comprados. Miren 1 Corintios conmigo, capítulo 6, versículos 19 y 20. Aquí nos hace una pregunta Pablo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, dice la Biblia. ¿Ya se fijó? Y uno como dice, mi cuerpo. Pero no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Dios. Y lo tenemos prestado. ¿Y quiere que le diga una cosa? Se arruina, fíjese. Ahí mandaron un videoclip donde decía el doctor, no se asuste cuando tenga 50 años, porque entonces usted ya empezó a descomponerse. Se le sube el azúcar, se le sube la presión, ya no puede comer igual bien. Una lista del club, mejor va para él. Porque este cuerpo está hecho para eso, para que se deshaga. Pero la promesa es que cuando Él resucitó, ese cuerpo, dijo, que yo tengo ahora, lo van a tener ustedes también. A la que lindo tener ese cuerpo. A mí me dijo un compañero de trabajo, me dijo, vos, me dijo, yo como anhelo ese cuerpo, vos, me dijo, tener ese cuerpecito que tuve una vez, ¿no? Así delgadito, afiladito, vos, pues chica. O sea, bruto le digo, porque ahí no va a haber vanidad ni orgullo. Él estaba queriendo presumir que tenía el cuerpazo, pero no es así. El cuerpo que nos da Dios es espiritual. Ya no tiene carne, bendito sea su nombre. Los convidados.
Los esposos están preparados para su unión perfecta con Cristo. Y el esposo, el Cordero, está para recordar que nos redimió, que nos rescató. Eso quiere decir esa palabra. En Efesios 5:24 dice Pablo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice, en todo. ¿Será así, hermano? No. Gracias, hermana Lucía. Dios la bendiga por la sinceridad tan sincera. Sí. Entonces, ahí estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? La esposa no se sujeta en todo a su esposo. Ahora, eso indica que nosotros como novia también no nos sujetamos al novio. No nos sujetamos a él también. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que solo por efecto de esa redención, de ese rescate que Cristo, podemos ser nosotros la esposa. No tenemos méritos, es a través de Cristo que somos la esposa. Porque aparte de la esposa también están los convidados, los llamados. Si usted ve Apocalipsis 19:9 rápidamente, dice: y el ángel me dijo, escribe, note, bienaventurados los que son, ¿qué dice ahí? ¿Por qué usted sabe que ellos son aparte? Porque usted es tratado. Y ellos son invitados, ¿ya se fijó? Ellos son invitados. Entonces dice que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Porque son todos los que Él ganó con su sangre y que fueron antes de nuestro Señor Jesucristo, pero que están invitados a las bodas también, porque es una gran multitud, empezando por Abel, Abraham, Jacob, Isaac, tantos de ellos que creyeron en Cristo antes de que naciera, miles de años. Ellos van a ser los invitados que van a estar. Porque también, si usted viera conmigo en San Juan 10:16, mire qué interesante esta llamada. Aquí en Juan 10:16 dice Jesucristo: tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La gente de antes también, de antes de Cristo, va a estar ahí con nosotros como convidados, pero nosotros vamos a ser la esposa. Y la fiesta, la última fase. Son 4 cosas que vemos aquí. La primera es que es la cristalización de todo el tiempo de espera. El Señor coge en lo íntimo su gran amor, que somos nosotros, con toda su victoria, porque Él lo ganó. Segundo, es la comunión, o sea, es comunicar, estar en esa íntima relación con Dios directamente, va a ser algo maravilloso. Tercero, es santificación. Hay en la mesa alimento abundante. Miren, cuando hablamos de santificación, tenemos que entender lo que quiere decir esta palabra. Esta palabra viene del griego y quiere decir apartado. La gente piensa que santo es una persona impecable. Una persona no puede ser impecable. Solo Cristo fue impecable. Nosotros somos pecadores todos. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que a través de nuestro Señor Jesucristo somos vistos de una manera totalmente diferente por el Padre, a través de la lente de la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos purifica para cumplir el deseo del Cordero. Y hay algo interesante. Ya se fijó que nosotros vamos como novia ataviada. En todas las bodas el centro de atención es la novia, pero en este caso el centro de atención es el novio. ¿Y cómo está el novio? Como el Cordero inmolado, ya se fijó. Porque la novia es producto de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso va a estar ahí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a reconocer que Él se sacrificó por nosotros. Le vamos a ver los clavos, las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado. Pero vamos a estar felices de ver que lo hizo por el intenso amor que lo mueve hacia nosotros. Y por último, es la consumación de los grandes propósitos de Dios, porque ahí vamos a estar libres de servidumbre al pecado. Ya no va a estar sobre nosotros la corrupción,
ahí vamos a estar en gloria. En Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquí estamos viendo que ahí vamos a andar con el Espíritu Santo, guiándonos absolutamente en todo como lo hace ahora, solo que ahí sí le vamos a obedecer. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Esta es la culminación de la historia humana. Es las bodas del Cordero, pero es el juicio de los impíos. Y en esa celebración de las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, de la cual nosotros somos parte, con los creyentes de todos los tiempos, vamos a disfrutar de estar como hijos de Dios, con los mismos derechos y bendiciones de Jesucristo, porque esa fue su lucha, que fuéramos como Él, compartir con nosotros su gloria, la gloria de Dios con la novia. Bendito sea, Señor, por darnos ese privilegio, aunque nosotros no lo merecemos, pero tú por amor lo ganaste para nosotros. Por eso esta mañana, Padre, yo te pido que abras el entendimiento espiritual de cada uno de nosotros, para que alcancemos a conocer lo abismal que es esta bendición tuya, el profundo afecto que te mueve, para que comprendamos tus propósitos, los cuales ahora no son velados, no alcanzamos a comprenderlos, aunque los veamos, Señor. Ayúdanos a poner nuestras cosas en orden, ayúdanos a ver con los ojos espirituales, para que no nos distraigan las cosas del mundo, sino que pongamos nuestra vista espiritual en lo eterno, en lo que no perece, en lo que es perfecto y en lo que es tuyo. Por eso te ruego que en esta mañana una unción sobrenatural de sabiduría, conocimiento y revelación se derrame sobre este tu pueblo, para que ellos, sin necesidad de que yo tenga que leer la Biblia, reciban en su interior el conocimiento verdadero tuyo, Señor, para no apartarnos de tu sana doctrina, con el propósito de crecer en nuestro conocimiento de ti, Señor. Tenemos que aprender qué es lo que nos espera en la vida siguiente. Tenemos que aprender desde aquí a agradarte. Ayúdanos, Padre, a doblegar nuestro corazón y a tener un sacrificio vivo diario hacia ti, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndote con amor. Bendice a este pueblo que te anhela, que te necesita, que está aquí no por casualidad, sino porque había un propósito tuyo para traerlos, para que ellos pudieran tener dentro de su corazón la palabra tuya como un fuego candente dentro de su ser, como un altar en su corazón que está ardiendo con el deseo de conocer más y más de ti, con la esperanza de que el fin ya no lo revelaste, ya lo comprendimos, sabemos a dónde vamos. Por lo tanto te ruego que transforme nuestra vida, que nos ayudes a tener madurez en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y emociones, que no actuemos por impulso, que actuemos espiritualmente, Señor. Te lo suplico como una bendición para este tu pueblo y para mí también. Que la paz tuya que sobrepuja nuestro entendimiento humano llene todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con el poder de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.